Muy bien, hermanos amados, como esta última adoración, siempre me quedo con una frase y por el tema que hoy vamos a enseñar, toda la gloria y todo el honor y la sabiduría sean de nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Bienvenido también usted allí, hermano, amigo, líder ahí en el canal del ministerio. Hoy, hermanos amados, vamos a estar continuando con nuestra serie La manifestación de los hijos de Dios. Es la quinta parte y como que se nos ha aperturado una subserie dentro de esta gran serie que tiene que ver con el capítulo 2 del libro de Joel. Y el domingo pasado vimos la primera parte de esta subserie, el remanente escogido por gracia y permanentes en la verdad. El domingo pasado vimos una primera parte que nos permite entender el Espíritu Santo en cuanto al capítulo 2 de Joel, el día del Señor, el cual le invito a ustedes, hermanos, ahí en el canal del ministerio que vean la primera parte. Bien, hoy en esta parte 2 de esta subserie, queremos llamarle, de el remanente escogido por gracia y permanentes en la verdad, vamos a ver su segunda parte, de 3, la recompensa de volverse a Dios. Y tenía en mis planes, indudablemente los planes de Dios eran otros, el iniciar con un tema, con una apreciación, pero ocurrió algo este viernes 13 que llamó mi atención y pudimos entender también el porqué de esa reunión. Puede usted después buscarlo en el internet. Este viernes 13 de septiembre del 2024, quiere usted que sepa que la Unión Europea, ahí no hay ministros por país, sino hay ministros por la Unión Europea. Es decir, hay un ministro de la Unión Europea para todos los países que conforman la Unión Europea. Y este viernes 13, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea reunió a un grupo. Este grupo lo denominó el Grupo Euro-Árabe Islámico, con una finalidad. En esa reunión de ministros previas a la reunión que próximamente habrá el 26 de septiembre de la Unión de la Organización de las Naciones Unidas, van a llevar estos ministros una plataforma que involucra un plan. ¿Cuál es ese plan? Ellos han denominado a su reunión de este viernes 13 la aplicación de los 2 estados. Al margen, indudablemente, no es una reunión de las organizaciones de la ONU, sino que este grupo de ministros se han agrupado con una finalidad. Con 2 fines.
Número uno, de que se reconozca a Palestina como Estado. Número dos, que Israel y Palestina tengan como Jerusalén su capital según el territorio que se les asigne. Es decir, hasta aquí no llamaba mucho mi atención, pero ya fue mi atención al 100% de quienes participaban. Aquí se reunieron los países exclusivamente los que el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea convocó a los países que en la Unión Europea tienen gobierno de izquierda. Usted sabrá y sabe que hoy España ha roto relaciones con Israel. Lamentable, es muy lamentable. Su futuro ya lo sabemos, porque el Señor salvará a algunas naciones. Indudablemente aquí como que se están evidenciando qué naciones no. Y como les dije, llamó mi atención número uno, quiénes participaban, qué países participaban en esa reunión. El mismo España, usted sabe que es de izquierda, que rompió relaciones con Israel, y le siguieron países que también habían roto relaciones con Israel o se habían pronunciado de más o negativamente contra la nación de Israel por el tema que inició el 7 de octubre del año 2023. Ya usted sabe que el grupo terrorista Hamas invadió esta zona fronteriza entre Gaza con Israel. Entonces, la segunda cosa que llamó mi atención fue el segundo participante. Esto sí llamó mi atención 200, 300, 500%. El segundo participante en esta reunión fue la Liga Árabe Unida. Usted sabe, ya lo hemos visto el año 2023, es decir, ahí estaba el ministro de Relaciones Exteriores que no pertenece a la Unión Europea. Ojo, ellos tienen otra organización allí en el Medio Oriente, ¿no? Pero, ¿por qué estaba en esa reunión el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia? Y algunos más. Usted sabe que Arabia pertenece a la Liga de los Estados Árabes. El año 2022, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, capítulo 13, cuando habla sobre la bestia en relación a el sueño que tuvo el profeta Daniel sobre el cuarto reino, y este contemplaba 10 cuernos, descubrimos, indudablemente con ayuda del Espíritu Santo, que de la Liga Árabe Unida iba a salir esas 10 naciones o 10 cuernos. Entonces, por eso que llamó mi atención el por qué participaba la Liga de Estados Árabes. Y el primer representante, el máximo representante de esa liga es Arabia. Y ahí estaba en esa reunión el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia. El tercer participante que estuvo en esta reunión de este viernes 13 fue
la Organización de Cooperación Islámica. Interesante. Estaban países como Turquía, algunos países del Turquistán, ¿no? Es decir, hermano amado, nosotros que estamos conociendo las Escrituras, hemos dicho que, ¿por qué la Liga de Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica estaba participando en una reunión prácticamente de izquierda de la Comunidad Económica Europea, centralizado en España? Por una razón, y hemos dicho que el brazo político del Cuarto Reino, que saldrá de la Liga Árabe Unida, eso ya lo hemos estudiado ampliamente, su brazo izquierdo, su brazo político en Occidente es el comunismo, la izquierda. Y no es casualidad que en América Latina la gran mayoría de países latinos son de izquierda actualmente. Es decir, se está movilizando y se va a seguir afirmando. Entonces, hermano amado, esta reunión no es una reunión casual. Y cuando en el video que me alcanza este amigo pastor de Jerusalén, un judío mesiánico verdadero, nos decía ahí, ¿qué opinan ustedes de esto? Yo puse mi apreciación. Mi apreciación, hermanos, como hemos estado diciendo, el Cuarto Reino está haciendo las previas y usando su brazo político de izquierda para afectar más a Occidente. Porque ya usted sabe que el Cuarto Reino va a establecer un solo gobierno y una sola religión. De esto hemos hablado ampliamente, con detalles. Le animo a ustedes, hermanos amados, a ustedes mismos, hermanos de las casas de restauración, a que revisen un poco con detalle las enseñanzas que dimos en el año 2022 con respecto a el libro de Apocalipsis y de manera especial el capítulo 13 y 16. Busquen y van a tener todo el detalle amplificado. Busquen esos videos, no busquen en su Biblia sí el capítulo, pero busquen el video en esta Evangelio de Restauración año 2022. Ese es en la lista de nuestro menú del canal del ministerio. Entonces, ante este contexto reciente que está sucediendo, es indudable que aquí hay un llamado y hay una bendición a volverse a Dios. Hoy hay un llamado a Israel, hay un llamado a la iglesia de hoy a volverse a Dios. ¿Por qué? Porque tiene recompensa. Quiero comenzar esta parte 2 de nuestra subserie, si queremos llamarle, la recompensa de volverse a Dios. Vamos a leer nuestro pasaje de Romanos 8, que es el pasaje de fundamento a esta serie, la manifestación de los hijos de Dios. Tome nota, de preferencia búsquelo en su Biblia digital, en su Biblia física. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 17 al 24. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Jesús el Mesías, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque toda la creación está confiada. Cuando decimos creación, hablamos de la humanidad desde el entendimiento hebreo. Usted es hebreo, me dirá, no, hermano amado, es una gracia de Dios de poder entender las escrituras en ese idioma. Toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. No solo es hasta el tiempo del apóstol Pablo, hasta hoy. Y no solo ellas, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? El remanente escogido por Dios por gracia y permanentes en la verdad, caminan a ser parte de la manifestación de los hijos de Dios que menciona el apóstol Pablo en su momento. Ellos van a descender de Dios como la nueva Jerusalén celestial. ¿Por qué digo como parte? Porque hay siervos de Dios, hebreos de Dios, que por la fe de Abraham en el antiguo pacto ya murieron, pero serán tomados por el Señor, resucitados, nos dice el apóstol Pablo. Y aquellos hijos de Dios en el nuevo pacto, en el tiempo de los apóstoles, desde ahí. Sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. Y cuando hablamos en los siguientes pasajes sobre Sión, que es Israel o Israel, le menciono que Israel es el reloj profético de Dios, que tiene un efecto sobre las naciones. Algunos para bien y para otros para mal. Ya hemos visto hace un rato lo que esa convocatoria que ha sucedido en Madrid. Entonces, cuando ocurre en Israel un evento, esto sucede como un efecto que se da en las naciones y desencadena eventos que pueden ser muy similares o conectados a Israel. Lo que hoy vamos a estar tratando no es un evento similar que va a ocurrir en las naciones, es algo conectado a Israel, directamente conectado. Este remanente que Dios está escogiendo tiene que ver con Jeremías 23, versículos 3 y 4, donde ya hemos hablado de que
el mismo Dios está recogiendo a sus ovejas y él mismo les pondrá pastores que las apacienten, porque han habido otros pastores que a sus ovejas las ha ido dispersando o perdiendo o confundiendo, ya sea por su doctrina, por sus enseñanzas, por su ciencia humana. Hemos dicho también que el momento de la manifestación de los hijos de Dios eh, nos lleva al momento del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, en el cual el, el apóstol Juan escribe allí algo que ya fue profetizado por el profeta Isaías, ahí en el capítulo 65. El profeta Isaías ya lo había profetizado y el apóstol Juan, él escribía algo ya con más detalles. Y en los primeros 7 versículos del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que siempre hemos estado en esta serie, la manifestación de los hijos de Dios, siempre hemos estado tratando esto por el entendimiento que el Espíritu Santo ya nos dio desde el año 2022 cuando enseñamos el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo. En estos 7 primeros versículos de Apocalipsis 21, el apóstol Juan nos dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ya hemos explicado que no se trata de algo físico, se trata de algo espiritual en los cielos, detallado ya respectivamente en el momento que se compartió esto. Y que allí, en este escenario de nuevos cielos y de nueva tierra, Dios estaba preparando a una novia ataviada para que él sea el esposo. ¿De quién estamos hablando? De la nueva Jerusalén, de la nueva ciudad santa, donde ya no va a haber Jerusalén espiritual ni las ramas silvestres conectadas, no, ya es alguien único, el pueblo. Entonces, este futuro próximo que el apóstol Juan nos describe en Apocalipsis 21 es el futuro del remanente escogido por gracia y que permanecen en la verdad. Qué importante es hoy día, hermano amado. Ya hemos estado hablando dentro de esta serie principal de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo es que podemos ser parte de esa búsqueda que Dios viene buscando, no solo en Israel, sino en Occidente, para poder ser parte de ese remanente escogido por gracia, porque se permaneció en la verdad? Y es así, hermano amado, que Dios Padre nos ha estado permitiendo entender el capítulo 2 del libro del profeta Joel. Ya vimos en la primera parte lo referente al día del Señor. Un tema, Dios no tiene muchos días. Bíblicamente, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, habla de un día del Señor, que lo tratamos en domingo pasado y que esta semana lo vamos a estar publicando. Esta semana que comienza mañana. El motivo central del capítulo 2 del profeta Joel, busque Joel capítulo 2. ¿Sí? Tomo nota. Le recomiendo que tenga su Biblia física. O si está conectado virtualmente, hermano amado, tenga otra, no sé, otro equipo y tenga su Biblia digital y lo busca.
El motivo central del capítulo 2 del libro de Joel está en Joel 2, versículo 32. Es el último versículo de todo el capítulo 2. Dice, y entonces, todo aquel que invoque, ya hemos dicho que esa palabra invocar tiene que ver con despertar. Y aquí, ¿qué está diciendo el Señor a Joel para que escriba? Todo aquel que despierte, todo aquel que invoque, todo aquel que despierte. ¿Despertar de qué? De las tradiciones, de la religión, de la ciencia humana, de escuchar al hombre y comenzar a escuchar a Dios. Todo aquel que despierte, que invoque, dice, el nombre de Yahweh, será salvo. Porque en el monte de Sión, que es Israel, y en Jerusalén habrá un remanente. Como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Ya hemos dicho que Israel es el reloj profético de Dios. Pueden haber eventos, cualquier evento que ocurra en Israel puede ser similar, pero hay algunos que están conectados directamente, como el que hoy vamos a tratar. Este pasaje nos dice que va a haber un remanente salvo en Israel, en la Israel de hoy y en Occidente. Vamos entonces a la parte 2 del capítulo del libro de Joel. La parte 2 es la recompensa de volverse a Dios. La recompensa de volverse a Dios. Y no se trata de estar allí. Aquí vamos a tratar dos pasajes del capítulo 2 de Joel. Un primer pasaje que nos va a hacer un llamado a la Israel de hoy y un llamado a la iglesia de hoy. Sí, hermano, a la iglesia de hoy. Para volverse a Dios. Aquí vamos a ver una primera parte, volveos al Señor. Sí, hay un llamado a la iglesia aquí en Occidente, de parte de Dios. Pero primero es el llamado también a la Israel de hoy. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice, ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón. Volver significa regresar. Y cuando dice con todo el corazón, ya hemos entendido, con toda la disposición a hacer la voluntad de Dios, y nuestra voluntad muere. Sí, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen sus corazones, es decir, liberten sus corazones de hacer su voluntad personal. De eso está hablando. Dice, y no sus vestidos, y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante es su bondad, y se retracta del mal, no del mal que Él causa, sino del mal que
está ocurriendo y ocurrió en Israel y el mal que ocurrió y está ocurriendo en la iglesia de hoy. Sí. ¿Quién sabe, dice, si desista y tenga misericordia de nosotros, nos ayude y deje bendición en su lugar, ofrenda de cereal y libación para Yahweh su Dios? Libación significa dar una ofrenda al Dios Altísimo. Suenen trompeta en Sion. Santifiquen el ayuno, convoquen asamblea, congreguen al pueblo y consagren a la congregación. Al final de este culto, hermanos amados, en nuestra oración, en septiembre de 2019 consagré el ministerio que el Señor me dio, el propósito del ministerio, pero ahora lo vamos a hacer con ustedes, en vivo y virtual. Convoquen a los ancianos, reúnan a los jóvenes, a los niños de pecho, salgan de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. Lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, entre el pórtico y el altar y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo. Es como que si se dijera: perdona, oh Yahweh, a Israel. Perdona, oh Yahweh, a la iglesia de hoy. No entregues a tu heredad a la afrenta y al dominio de las naciones, para que no digan los gentiles dónde está su Dios. Este llamado que Dios hace a través del profeta Joel, hermano amado, es un llamado a la Israel de hoy. Es un llamado a la iglesia en Occidente de hoy, a volverse a Dios. Según el contacto con mi amigo pastor ahí en Jerusalén, verdadero judío mesiánico, existen ya en los 7 últimos años, de aquí para atrás, hay judíos mesiánicos de habla hispana, verdaderos, de habla inglesa. Ay, no me acuerdo del otro idioma. Bueno. Y en el Monte de los Olivos, hermano amado, están levantando clamor. Es lo que habla el versículo 17 de Joel 2. Ministros de Yahweh están diciendo: perdona, oh Yahweh, a Israel. Y esto han venido clamando ya hace 7, 8 años y ha comenzado a rendir sus frutos. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado a tener compasión de Israel. Y no solamente a tener compasión de Israel, sino también a compasión de Occidente. Porque lo que ocurre en Israel ocurre en algunas naciones de Occidente. Y de esto justamente nos trata el siguiente pasaje. El Señor tiene compasión. En este pasaje, Dios tiene compasión de un remanente que Él está escogiendo porque están permanentes en la verdad. Y es Él mismo, hermano amado. No es ningún líder, ninguna congregación, ni un red white. No, hermano amado. Él mismo está recogiendo a sus ovejas.
a sus hijos de Dios. Vamos a leer. Esto que viene, hermano amado, usted no sabe cómo salté de júbilo cuando entendí un tema que no lo había entendido. Estoy seguro que usted de repente tiene alguna enseñanza, amigo, ahí en el canal del ministerio, pero le doy un consejo. Si tiene usted a la mano un leaky paper espiritual, bórrelo. Es bueno escuchar la palabra de Dios y lo que Dios quiere. Capítulo 2 de Joel, vamos a leer los versículos del 18 al 27. Capítulo 2, versículos del 18 al 27. Cuando entendí más este pasaje por primera vez, fíjese, por primera vez, se lo compartí a mi esposa, pero antes había saltado de una alegría porque entendí algo. Y todo lo que habían escuchado antes se desvaneció. Vamos entonces. Joel capítulo 2, versículo del 18 al 27. Entonces Yahweh, celoso por su tierra, tendrá compasión de su pueblo. Y respondiendo Yahweh dijo a su pueblo, he aquí, les envío grano, les envío vino y les envío aceite para que sean saciados. Nunca más volveré a ponerlos como objeto de afrenta entre las naciones. Este tema del grano, vino y aceite tiene que ver con semillas. Y le aconsejo, porque más adelantito se tratará también de estos mismos elementos agrícolas que son simbologías. ¿Pero simbologías de qué? Léalo en el poder del Espíritu, Mateo 13. Ahí usted va a encontrar la parábola del sembrador, donde la tierra es el corazón. Léalo. Quisiera leerlo, tratarlo, pero sería ocuparme todo el tiempo. Le animo a que lo lea, pero no en la versión del hombre, no como usted lo recibió, sino como después de usted orar con honestidad, Dios verá en el corazón esa honestidad y le permitirá entender esa parábola. 20. Al que viene del norte apartaré de ustedes, lo arrojaré a tierra árida y desolada, con su vanguardia frente al mar y su retaguardia hacia el mar Mediterráneo. Aquí está hablando del mar Muerto y del mar Mediterráneo, ¿no? que es justamente opuesto, ¿no? Acá está el Mediterráneo, acá está el mar Muerto. Sí, cuando usted ve en la gráfica, ahí en Jerusalén se va a encontrar como que una línea, por un lado el mar Mediterráneo y por otro lado el mar Muerto. Dice que al que viene del norte, Dios lo apartará del pueblo de Israel. Lo arrojaré a tierra árida y desolada, por su vanguardia frente al mar Muerto y su retaguardia hacia el mar Mediterráneo. Se esparcirá su hedor y subirá su fetidez por enaltecerse en lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Estos del norte, ya lo veremos más adelantito quiénes son esos del norte. Que la iglesia está entendiendo tiene otro norte. #21. No tengas temor, oh tierra, danza de júbilo y regocíjate, porque Yahweh se ha levantado para actuar. No tengan temor, bestias del campo, porque ha brotado hierba en los campos,
de los pastores en el desierto. El árbol ha producido sus frutos, la vid y la higuera han producido en abundancia. Dancen de júbilo y regocíjense, oh hijos de Sión. Aquí viene. En Yahweh su Dios. ¿Por qué hay que regocijarse, hermano amado? Porque ha dado alimento de justicia. Y enviará sobre ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía como antes. Aleluya. Wow. Y las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Todo esto es simbólico. Lea Mateo 13, la parábola del sembrador, donde la tierra es el corazón. Después usted saque las cuentas. ¿Cómo está el corazón? Como conversaba esta semana con algunos hermanos y hermanas, ¿dónde estás? ¿No? Y ellos saben a qué me refiero. Entonces dice versículo 25, entonces yo les restituiré, yo también les digo a ustedes, canal del ministerio, ¿dónde estás? Entonces yo les restituiré por los años en los cuales devoraron la langosta voladora, el saltón, el gorgojo y la oruga, mi gran ejército, dice Dios, que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Yahweh su Dios, que hace prodigios en medio de ustedes, y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel. Yo soy Yahweh su Dios y no hay más fuera de mí. Y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio. ¿De qué pueblo está hablando? ¿De qué pueblo está hablando? ¿Mm? De los siervos del antiguo pacto que murieron en la fe de Abraham. De los hijos de Dios, hijos de la fe de Abraham, que murieron durante el tiempo del nuevo pacto, hasta algún momento. Al que viene del norte. Y hay que agregarle a lo anterior, al remanente escogido por gracia y que permanecen en la verdad en el día de hoy. Ese es el pueblo de Dios que nunca más será puesto en oprobio. Como dije al principio, es el pueblo que Dios en su momento como ya hemos visto, antes que comiencen los 3 años y medio de la gran tribulación, porque estaremos en los 3 años y medio primeros, de eso hemos hablado también con mucho detalle, con mucho temor y temblor por el entendimiento recibido. Allí el remanente escogido por gracia y permanentes en la verdad serán tomados por el Señor. O como aquí en Occidente se dice, arrebatados. ¿Quién es este al que viene del norte que dice aquí en el capítulo 2 de Joel, versículo 20? El año 2022, el año 2023, los hermanos de Causas de Restauración lo tienen claro. Usted, mi hermano, tiene
Si es que ya usted ha estado leyendo, como veo, a veces veo el alcance de los videos, pero a los que no, le animo a ver en el menú listas, Restauración del Evangelio 2022. Ahí está las enseñanzas del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo. Y este año 2023 que pasó, iniciamos una serie todo el año. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y vimos que al que viene del norte, ¿quién es? El que viene del norte es sobre Gog y Magog, es decir, Irán y los países del Turquistán. Eso fue lo que nos permitió entender el Espíritu Santo. Y en Ezequiel 38, Dios le dice al profeta Daniel para que escriba y di que estaba en contra de Gog. Le animo a que lea todo el capítulo 38, solamente yo voy a dar las partes específicas, pero para que usted entienda el contexto, siempre orándole con honestidad al Señor, para que se pueda entender. Dice, y en el versículo 10, 11 y 12, habla de que va a haber un día en que subirán, dice, ¿no? Intenciones en su corazón e irán en contra de Israel. Porque Israel hasta hoy vive confiadamente en todo lo que tiene. A pesar del terrorismo, a pesar de los pronunciamientos de este viernes 13 en la Unión Europea, en esta convocatoria que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y que fueron reunidos en Madrid. A pesar de eso, dice, Israel vive confiadamente. Y dice que subirá intenciones en el corazón de Irán y de países del Turquistán, que también estuvieron Turquía y otros países islámicos ahí en esta reunión del viernes 13 que hemos hablado hace un rato. Dice, quieren llevar cautivos al pueblo de Israel y tomar botín. ¿Por qué tomar botín? Porque actualmente, hermano amado, la economía de Israel es la más alta en el Medio Oriente. A pesar para el mundo de ser un país tan pequeño, pero ahí Dios dice que habita en lo mejor de la tierra. Cuando usted le pregunte cuál es el lugar para habitar mejormente en la tierra, Israel, hermano amado. ¿Por qué? Actualmente, hermano amado, Israel no solamente bendice al mundo por ser la tierra de la Biblia, sino que también bendice económicamente. Actualmente, mire usted, hermano, no sé, solo le voy a hablar de Irán. Israel tiene 8 veces la economía de Irán. Y usted ve en el mapa Israel, el tamaño de Israel y el tamaño de Irán. Sin embargo, Israel tiene 8 veces la economía de Irán. Por eso le va a entrar un apetito de querer tomar botín. Porque Israel es lo mejor de la tierra. Ha bendecido al mundo en la agricultura, en el riego, ¿no? Sobre zonas desérticas, a fin de no usar mucha agua. Eso ocurrirá cuando habla en el versículo 20 al que viene del norte. Pero aún a pesar de que eso va a suceder, Dios le dice al pueblo de Israel que no tengan temor, como vimos en el pasaje de Joel. Después nos habla en este pasaje
que el pueblo de Dios debe danzar con júbilo, ¿no? Porque hay alimento de justicia. Y dice que Dios enviará, y ya ha comenzado en este tiempo, a enviar sobre Israel y sobre Occidente, en algunas naciones, la lluvia temprana y la lluvia tardía, como antes, dice, como antes. El libro de Deuteronomio, busque usted, capítulo 11, hay 3 versículos que hablan sobre la lluvia, sobre estas 2 lluvias. Hermano, he escuchado varias enseñanzas de este tema, pero cada una evidenció su doctrina, porque no tenían el contexto general. No entendieron el libro de Apocalipsis, no entendieron lo que dijo Jesús el Mesías en Mateo 5:17, que él no había venido a anular la ley ni a los profetas, sino a cumplirlo en el poder del Espíritu Santo. Solo en el poder del Espíritu Santo podemos entender cómo Jesús, nuestro Mesías, cumple la ley y cumple lo dicho por los profetas. Deuteronomio 11, versículos del 13 al 15. Aquí viene, primeramente, condición para que venga la lluvia. Si no, no hay lluvia. Si obedecen los mandamientos que yo les ordeno hoy y aman a Yahweh su Dios, mucho podemos decir amar a Dios, pero también dice, y le sirven. Disculpen, hermanos, por estas ligeras, de repente, fallas en algo que ya lo trataremos de ver. Nos quedamos entonces, ¿qué significa la lluvia temprana y la lluvia tardía? Y les comentaba que cuando entendimos en el poder del Espíritu, hubo un júbilo, hermano amado, que le di toda honra y adoración a nuestro Padre Celestial. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 13 al 15, dice, aquí viene como que qué es lo que hay que hacer para que estemos bajo esa lluvia. Porque esas lluvias están. Lo que pasa es que si están mojándose o no. Y ahí viene la pregunta que un día hice, ¿dónde están? Dice, si obedecen los mandamientos que yo les ordeno hoy y aman a Yahweh su Dios, a todos amamos a Dios. Pero acá viene otro, y le sirven con todo su corazón y con toda su alma. Es decir, un servicio a Dios conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y cuando dice con toda su alma, se refiere cómo es nuestra forma de pensar. Le sirvo, le servimos con toda nuestra forma de pensar. Dice 14, yo derramaré sobre su tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando dice yo derramaré sobre su tierra, la tierra hemos dicho que es el corazón. Revisen, les dije más antes, Mateo 13 sobre la parábola del sembrador. Ahí habla de tierra y la tierra tiene que ver con el corazón. Dice, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
También pondré pasto verde en tu campo para tu ganado, a fin de que comas hasta saciarse. ¿Qué significa la lluvia temprana y la lluvia tardía? El profeta Oseas nos permite entender el significado de lo que son las lluvias de Dios. La que hace referencia en Joel y la que hace referencia Deuteronomio, capítulo 6 de Oseas. Vamos a entender qué es la lluvia. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 6. Entonces dirán, convirtámonos, vayamos ante Yahweh, porque Él nos hirió. Pero Él nos restaurará, nos quebrantó, pero Él nos vendará. Después, mire lo que viene acá, el entendimiento que usted lo puede entender. Después de 2 días nos vivificará. ¿No? ¿Se acuerda en quién está pasando eso? Y al tercer día nos levantará. Y viviremos delante de Él. Y entenderemos cómo llegar, aquí viene, al conocimiento de Yahweh, como el alba está preparada para su salida. Y vendrá a nosotros cual lluvia, como la lluvia temprana que irriga la tierra. Hermano amado, la lluvia temprana y la lluvia tardía tiene que ver en cómo llegar y tener el conocimiento de Yahweh, o lo que hemos visto en enseñanzas anteriores a esta serie, la ciencia de Dios. La ciencia de Dios, hermano. Esa es la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué significa? Significa llegar, tener en nuestro corazón, no es que va a venir una lluvia física, sino que es una lluvia espiritual en nuestro corazón, según la tierra que exista en nosotros. Lea la parábola del sembrador. Entonces, el conocimiento, conocer más a Yahweh nuestro Dios y conocer más a Jesús, nuestro Mesías. En eso consiste la lluvia, temprana y tardía. Pero vamos ahora a más detalle. ¿Qué significado, qué se entiende por lluvia temprana? La lluvia temprana en la temporada de otoño, después de la temporada de verano, que en Israel es muy seca, hermano amado, seca, es desierto, es desierto. Entonces, llegando la temporada de otoño, se presenta una ligera lluvia. Dice que afloja la tierra, ya usted sabe qué representa la tierra, que afloja la tierra seca durante la temporada de verano. Hermano amado, y este efecto realmente es sorprendente en Israel, porque no llueve torrencialmente, ¿no? Esta lluvia temprana es una ligera lluvia que humedece sorprendentemente la tierra seca. O sea, no viene como riachuelos, no hay una lluvia, no, es ligera lluvia.
Eso es lo sorprendente. Preparando la tierra seca, quebrada por los grados de temperatura de los tiempos de verano. Es decir, esta lluvia temprana, esta ligera lluvia, sensibiliza la tierra para sembrar el grano, para sembrar la uva y para sembrar los olivos. Ya usted. Y todo eso son semillas de grano, semillas de uva y semillas de olivo. Eso es lo que en lo físico sucede, pero ya vaya usted entendiendo qué sucede en lo espiritual. ¿Qué es la tierra? Es el corazón. La tierra tiene que ver con la voluntad. ¿Qué significa la lluvia tardía? La lluvia tardía, acá hay algo extraordinario, hermano. Terminada el invierno, es decir, sensibilizada la tierra, sembrada la semilla de grano, de uva y de olivo, ya en estos días está por entrar Israel en lluvias torrenciales. Ellos ya sembraron sus granos, su agricultura, todo lo que tienen que hacer. Y están esperando las lluvias torrenciales. ¿Para qué? Para que empiece a crecer. Pero terminada estas lluvias torrenciales, viene la lluvia tardía. ¿Qué significa la lluvia tardía? En la temporada de primavera, que ya será el próximo año, el físico, se presentan unas lluvias delicadas, bien delicadas. Sandrita, ¿pusiste el video? Sí. Disculpen, hermano. Presentan unas lluvias delicadas. ¿Con qué fin? Para completar la maduración de los productos agrícolas. Es decir, crecidos los árboles, crecido las ramas, habiendo ya el fruto. Pero esta lluvia tardía son lluvias bien delicadas, suaves. ¿Y cuál es la finalidad? Completar la maduración de los productos agrícolas. Completar la maduración de los frutos del grano, completar la maduración de la uva y completar la maduración de las aceitunas, que es el olivo. Hermano amado, en Israel, hoy, septiembre 2024, ya ha iniciado la lluvia temprana. El Espíritu Santo ha aflojado y seguirá aflojando los corazones duros de los israelitas, aceptando al Mesías, como ya viene sucediendo. Hay congregaciones pequeñas aún. Todavía no es la lluvia torrencial. Están en la lluvia temprana. Está sensibilizando los corazones de los israelitas. Los pastores judíos mesiánicos verdaderos están teniendo grande labor. Han comenzado a evangelizar a los israelitas. Y sus enseñanzas las están compartiendo con Occidente. Esa lluvia temprana, acuérdese, Israel
es el reloj profético. La lluvia temprana también ya está en Occidente en algunos países. Y esta lluvia temprana en Israel está conectada directamente con la lluvia temprana aquí en Occidente. La ciencia de Dios el conocimiento de Dios lo profetizó el profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4. Búsquelo. Hermano amado, he escuchado tantas enseñanzas sobre este tema que la verdad que ni me acuerdo ya. ¿Por qué? Porque escuché mejor a Dios. Daniel 12:4. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio. Y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Esta palabra ciencia para un judío mesiánico de hoy significa conocimiento y entendimiento. Un hebreo mesiánico verdadero, un judío mesiánico verdadero de hoy, entiende por la ciencia de Dios entender y conocer a Dios por medio de las Escrituras y del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Esto es volverse a Dios. ¿Y sabe qué ocurre, hermano amado? Que las congregaciones mesiánicas ahí en Jerusalén, ninguno habla temas diferentes. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana ha sensibilizado y viene sensibilizando los corazones de los judíos. De cualquier habla que hayan migrado de algún país. Y Dios los llevó ahí con propósito, a Jerusalén. Hermano amado, el remanente escogido por gracia de Dios y que permanecen en la verdad de Dios y que Dios está buscando, estamos en la lluvia temprana. Porque salimos de la tradición, salimos de la religión, salimos de la ciencia humana para conocer a Dios, para tener la ciencia de Dios que avanza. Aleluya, Padre amado. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde estás, hermano? Amigos del canal de Ministerio, muchísimas gracias. Disculpen algunas coordinaciones. Estamos en vivo y seguramente usted va a entender y comprender que la tecnología a veces tiene sus cosas. Que la gracia de Dios y sobre todo haya usted entendido que estamos en la lluvia temprana. Dios está aflojando los corazones, sensibilizando los corazones para ser parte de esas ovejas remanentes que Dios
está buscando y sigue buscando. Bendiciones.